Estamos de vuelta, seguimos en directo y tenemos, según me dicen mis compañeros ya, una videollamada con José Luis Perea, que es el secretario general de ATA. José Luis Perea, buenas tardes, gracias por atender a Vamos a Ver. Hola, muy buenas tardes, un saludo. Bueno, eso de buenas tardes es un formalismo, ¿no? De educación, por supuesto, y de inicio de una conversación, porque están ustedes bastante enfadados, molestos, contrariados, entienden insuficientes, absolutamente, las medidas que hoy avanzaban después de ese Consejo de Ministros. Coméntenos. Bueno, pues sí, tenemos salud, ¿no?, que es lo importante, pero evidentemente no hay receptibilidad por parte del sector con las medidas que está aprobando el Gobierno. Creo que llegan con falta de previsión. Hoy se han aprobado pues la posibilidad de aplazar hasta el día 20 de mayo nuestras obligaciones trimestrales del primer trimestre. Pues prácticamente las van a aprobar mañana en boletín oficial, cuando precisamente mañana cumplía la domiciliación de aquellas personas que las tuviesen o que tuviesen que pagar sus tributos por el banco. Pero es que además nos dan prácticamente un mes, y dentro de un mes pues no sabemos en qué situación vamos a estar, y me temo que vamos a estar en una situación muy similar a la de ahora, ¿no?, confinados en nuestras casas o con muy poca movilidad y sin posibilidad de llevar nuestras facturas al gestor. Claro, porque desde ATA se recuerda que hay sumidos, gran parte de los autónomos están sumidos en un caos. Hay 1 millón que van a tener acceso, de estos autónomos, a la prestación por cese de actividad extraordinario. Otros 800.000, que mal que bien van tirando y van facturando, pero hay 1.400.000 autónomos en nuestro país que lo están pasando muy mal y avanzamos que lo van a pasar peor, señor Perea. Pues sí, esa es la realidad que tenemos. Nosotros llevamos, voy a decirlo así, suplicándole al Gobierno desde que se inició este estado de alarma que suprima la cuota de los autónomos, entre otras cosas porque estamos confinados, somos un colectivo responsable, hay algunas excepciones lógicamente, pero estamos confinados en nuestras casas sin poder atender nuestros negocios, sin poder prestar nuestros servicios y lógicamente teniendo que afrontar los pagos todos los meses, pagos de alquiler, del local, el pago de la hipoteca, el sueldo de nuestros trabajadores y nuestras propias cotizaciones. El ministro de Seguridad Social decía que no podía eximirnos de la cuota porque entonces era dar café para todos. Nosotros pedimos que efectivamente nos eximan de la cuota a este millón, y no solo a este 1,5 millones, a estos 3.200.000 trabajadores, y que luego le cobren la cuota, pues lógicamente a los que están trabajando. Este café para todos, realmente, bueno, pues como tú bien has calculado, pues hay 1,5 millones de trabajadores autónomos en sus casas, en sus domicilios, que van a tener que pagar este café. Con lo cual, insuficiente ese aplazamiento al próximo 20 de mayo, 15, si lo tienen domiciliado el pago. Señor Perea, ¿ustedes Sí. qué es lo que proponen? Porque sí, lo que sí que se ha iniciado, lo comentábamos al arranque del programa, es esa mesa de negociación, esa mesa del autónomo que semanalmente van a mantener en el Ministerio de Trabajo, con la ministra. Bueno, sí, es un paso que ha dado el Gobierno, pero tenemos que recordar que las competencias más importantes que existen en las materias que estábamos hablando, como por ejemplo la exención de la cuota de autónomos, otra de las medidas que pedimos, que es reducir ese porcentaje del 75% de pérdida, es decir, para que yo pueda acceder a la ayuda, tengo que justificar que 3 de cada 4 euros que entran en mi negocio los he perdido. Y nos parece una barbaridad, porque además le pongo un ejemplo, ¿no? Para el Gobierno, nosotros somos un colectivo vulnerable de cara a pedir una moratoria, por ejemplo, en nuestras hipotecas, cuando tenemos una pérdida o justificamos una pérdida de al menos un 40%. Es decir, cuando pagan los bancos, basta con un 40% para ser colectivo vulnerable, cuando paga el Gobierno hasta un 75%. Son las dos medidas que pedimos, son fundamentalmente excepción de la cuota y bajar este nivel del 75%, como ya han hecho otros países, como por ejemplo Dinamarca, que lo ha bajado a un 30%, con un 30% de pérdida. Ya entiende el Gobierno danés que es suficiente como para ayudar a los autónomos, ¿no? Y entendemos que este debe ser el camino, porque lógicamente nos encontramos en una situación, como he dicho, muy complicada. Digo, ¿es el país donde entiende que peor se trata a los autónomos? Bueno, De la Unión Europea, entiendo, ¿no?
Portugal, Francia, Italia suprimieron todas las cotizaciones, Inglaterra suprimieron todas las cotizaciones sociales desde primera hora, porque es que tiene una lógica, ¿no? Además, algo que ha abanderado mucho este gobierno, que cotizáramos en función de los ingresos. Si ahora tenemos cero ingresos, lógicamente la cotización también tendría que ser cero. O sea, que ustedes abogan por que se aplacen las presentaciones de las obligaciones tributarias, no que se les condone, pero sí que se elimine la cuota de autónomos y que se rebaje del 75% a una facturación del 40%. En esa mesa de negociación, ¿creen que van a conseguir acercarse posturas, conseguir medidas que ayuden a los autónomos? Bueno, nosotros tenemos que ser positivos en este tema pues por naturaleza y entender que cuando el gobierno quiere dialogar con nosotros será para algo, ¿no? Entiendo yo. Pero es verdad que es un gobierno que tiene poca previsión. Le voy a poner un ejemplo que es bastante elocuente en este tema. Un autónomo que se encuentre hospitalizado por haber sufrido el COVID-19 o que se encuentre de baja, evidentemente está cobrando desde el primer día porque se considera esta baja como un accidente laboral, pero está cobrando en torno a unos 700 euros, es decir, el 70% de su base de cotización en el caso de que sea mínima. Bueno, pues de esos 700 euros se tiene que detraer la cuota cada mes, es decir, va a tener que pagar, pagó la de marzo y va a tener que pagar también la de abril, es decir, se va a quedar con 426. Esto es lo que ocurre cuando no se dialoga con las organizaciones, cuando no se dialoga con los representantes de los autónomos. O, por ejemplo, en el caso de la mujer que ha estado de baja por periodo de maternidad durante el primer trimestre del año y que no puede alegar una pérdida del 75% del ingreso porque no ha tenido ingresos. Son dos circunstancias o dos ejemplos que ponen de manifiesto pues que bueno, no existe diálogo y no existe, lógicamente, interlocución. Pues como siempre decimos aquí en Castilla y León, señor Perea, parecen los parientes pobres, ¿no?, de los trabajadores de este país. Seguiremos informando y espero que de esa mesa del autónomo salgan medidas que les ayuden, sin duda, en este trance. No sé usted a qué sector se dedica, ese 1.400.000, entiendo en buena medida que lo ocuparán el sector hostelería, dedicado al turismo, que pues les va a costar mucho de más. Castilla y León, pues son, pues por ejemplo, en ese millón, en Castilla y León hay en torno a 190.000 autónomos, pues casi los 80.000 autónomos, pues muchísimos de ellos están en los dos sectores más importantes que tiene esa comunidad en el sector de autónomos, que es precisamente el comercio, la hostelería, junto con la agricultura. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Cuídese, señor Perea, seguimos hablando. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con el teletrabajo de muchos compañeros de esta casa y nos lo cuenta siempre Esther Bermejo. Hola, Cristina. Sí. Mira, estaba yo pensando ahora que lo que nos da oportunidad esto del teletrabajo y esta ventanita que tenemos ahora en el programa es de conocer o que la gente conozca a nuestros compañeros, a esos que muchas veces pues no les ven en pantalla. ¿Y creía que me ibas a decir, pues así los telespectadores pueden conocer las casas de nuestros compañeros, pueden entrar en los salones, en las cocinas. Oye, todo es avanzar, avanzaremos. Venga, vamos con los compañeros. Nos han abierto sus casas, sus habitaciones. Lo tuyo, mucho libro, muy cultural todo, ¿eh? Vemos ahí la librería detrás tuyo, ¿eh? Un rinconcito. La verdad es que aquí me paso mucho tiempo y es donde tengo pues los ordenadores, los libros, las libretas, bueno, pues todos mis habituales de trabajo, los teléfonos, mira, aquí. Bueno, Cristina, ¿dónde vamos a ir hoy? Pues mira, vamos a hablar de mujeres, pero nos lo van a contar dos hombres. Uno de ellos, José Alberto Valdivieso, nuestros espectadores no le conocerán porque estaba tras la cámara de ese programa de Ellas Mandan. Nosotros sí, porque fue cámara y técnico de nuestro programa. Y siempre nos hacía alguna perrería grabando tomas falsas. Sí, era él. Majísimo, estupendo. Y también nos vamos a ir con Sergio García Saseta, que estáis acostumbrados nos ha contado leyendas, misterios de la comunidad, nos ha hecho probar esos platos ricos, esos pinchos que tenemos por todo Castilla y León. Pues él también ahora se va a poner al frente de ese
ellas mandan. Pero vamos a ver que nos cuenten cuál es su trabajo, qué hacen, cómo llevan este confinamiento. Veamos, veamos. Hola compañeros. Hace 15 días la palabra teletrabajo solamente estaba en los diccionarios y ahora la tenemos aquí, en la mesa de nuestra casa. Hay que decir que los horarios siguen siendo prácticamente los mismos. Nos levantamos, trabajamos, hacemos deporte, comemos, tenemos tiempo libre. ¿Qué tal, compañeros? Pues os saludo desde el nuevo set que nos hemos preparado para poder seguir editando los programas de Ellas Mandan. Hay que pensar que lo que ha cambiado es que nuestro mundo ahora está reducido a 80, a 90 metros cuadrados, pero que el mundo de muchas personas ahora mismo está reducido a una cama de hospital o incluso a un respirador. Pues con paciencia, esperando a que esto pase. Parece que ya tenemos mejores noticias, que ya hemos pasado esa curva de la que tanto nos hablan y esperando a ver si podemos volver a salir a grabar para conocer nuevos pueblos, nuevos vecinos y... Hay que quedarse en casa, ya no por nosotros, sino por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todas esas personas que forman parte de nuestra vida. Y os mando un saludo a todos los que estáis allí, que habéis estado al pie del cañón todos estos días, y mucho ánimo y a seguir así, que podemos. Los héroes están donde tienen que estar, cuidando de todos nosotros. Y nosotros nos tenemos que quedar en casa. Quédate en casa. Ya queda menos. Oye, qué Qué cortito. fantástico. Se me ha hecho muy cortito. Esto tenemos que decir que nos cuenten más cosas, ¿verdad? Que yo estoy segurísima que sí que lo hace Sergio Saseta, lo del ejercicio diario, porque ya lo hacía sin confinamiento, así que en casa se habrá montado su gimnasio. Algún día que nos lo enseñe, le vamos... Voy a ir cada vez pidiéndoles más cosas, ¿verdad, Cristina? Soy demasiado buena. Sí, Quiero es que eres nos buenísima. más. Diría yo de las más buenas que conozco. Fíjate, yo lo que sí que me doy cuenta, que antes era, como decía Sergio, un término, bueno, lo del teletrabajo, que se utilizaba más bien poco, pero se echa mucho esfuerzo, se pone mucho esfuerzo, se echan muchas horas, se trabaja mucho, que no estén equivocados los que nos están viendo. Mira, lo que yo digo es que lo del teletrabajo es doble trabajo. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que poner muy al tanto de las nuevas tecnologías, de cómo funciona todo. Entonces, que no te creas, al principio costaba, sobre todo... Sobre todo tú y yo, que somos un poquito de aquella manera. En vez de tecnológicas. Un poco analógicas, Sí que somos nos- analógicas, Esther. Un abrazo, compañera. Gracias. Un beso. A vosotros. Bueno, tenemos ya preparado nuestro siguiente invitado, ya le hemos hecho colaborador de este programa. Hablamos de Pedro Zalama, uno de los asesores fiscales más importantes que tenemos en nuestra comunidad y que nos atiende, como siempre, amablemente. Pedro Zalama, ahí te vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues para Pedro hoy tenemos cuestiones como los ERTE. Las solicitudes de ERTE que afectan a 171.821 trabajadores ya en nuestra comunidad y 3,5 millones de trabajadores desbordan las oficinas públicas de empleo en toda España. Nos gustaría que entraras un poco a matar en la cuestión de los ERTE para que lo entendiéramos, qué tipo de ERTEs hay. Los que son por causas económicas, por fuerza mayor. ¿Qué trabajo estáis haciendo ímprobo desde las asesorías fiscales para acometer tantos expedientes? Nos gustaría saber el fondo de la cuestión de los ERTEs en nuestro país a este momento que nos llegamos. Pedro. Bueno, Cristina, intentaré explicarlo mejor que la ministra. Sin acritud, lo dices sin acritud. Sin acritud. Bueno, vamos a ver. Los ERTEs no les ha inventado este gobierno, ni menos esta legislación. Los ERTEs ya existían en la normativa laboral, en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, ya se prevén estas figuras. Y no se nos puede hinchar el pecho diciendo que hemos sacado una figura que nos la están copiando en el resto de los países de la Unión Europea. La fuerza mayor, como hecho no previsible
está contemplado en la normativa jurídica en general y no puede ser ajena de ello la normativa laboral. ¿Qué sucede? Pues que esta situación de COVID-19 ha supuesto que la autoridad paralice de alguna forma la actividad económica. Esa paralización de la actividad económica ha tenido que venir ligada con una normativa flexibilizadora. En el caso de las empresas, permitirlas que durante el tiempo que, por fuerza mayor de esta situación imprevisible que ha sido la crisis sanitaria COVID-19, puedan acogerse a unas medidas flexibilizadoras que les permitan, durante el tiempo que dure esta emergencia, pues no hacerse cargo de los costes laborales que supone. Entonces, siguiendo tu pregunta, ¿qué tipos de ERTES, expediente de regulación temporal de empleo, tenemos en nuestra normativa laboral? Pues tenemos dos fundamentalmente que se han venido a desarrollar en esta situación de crisis. El ERTE por fuerza mayor, que en este caso viene ligado a toda la actividad que se ha paralizado con ocasión de la crisis sanitaria, y luego hay otra figura de ERTES que se conoce con el acrónimo de ETOP por las iniciales de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. ¿Qué tipo de ERTES son los que se están presentando en la actualidad de manera masiva? Pues están presentando los que vienen como consecuencia de la fuerza mayor. La fuerza mayor, cuando el día 14 de marzo nos sorprendieron con el decreto de medidas extraordinarias que nos hicieron a la mayoría de los españoles quedarnos en casa, pues hubo una serie de actividades que se suspendieron. Estas actividades, pues de la noche a la mañana, vino el cerrojazo y supuso ingresar cero en la caja. Todas estas actividades que están recogidas en el decreto 463 de 14 de marzo, todas estas se pueden acoger sin mayor problemas a los ERTES de fuerza mayor. Perdona, Pedro, ¿y esos son aceptados? Eso sí, esos son aceptados porque, claro, cuando tú presentas la solicitud, tiran del CENAE, que es el Código Nacional de Actividades, y ven que están encuadradas en las actividades suspendidas y se aprueba sin mayor dificultad. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Claro, pues el problema está que luego ha venido una normativa posterior 4 días después, el día 18 de marzo, en el Real Decreto 8/2020, en el artículo 22, donde dice que se podrán acoger aquellas empresas para poder suspender o regular de alguna forma, mediante reducción de jornada, los contratos laborales de la empresa, de aquellas actividades que, además de las suspendidas, además de las que venían ya en el decreto 463, todas aquellas que tengan su paralización o la disminución de actividad como consecuencia de ¿qué? Pues como consecuencia, por ejemplo, pues de falta de suministros. Es decir, la industria no era una actividad suspendida. Claro, pero, es que yo te iba a preguntar, te iba a preguntar, Pedro, justamente por eso, por la industria y por la construcción. Evidentemente, son dos actividades que no se suspendieron y que luego además, posteriormente, a partir del día 30, en aquel domingo que hablábamos el otro día, cuando nos sorprendió el presidente con las actividades esenciales y no esenciales, pues la actividad de la construcción y de la industria han estado paradas desde el 30 hasta ayer, por considerarse algunas de ellas no esenciales. Las que son esenciales han tenido que seguir la actividad. Claro, parece como que a estas actividades, por el hecho ya de tildarlas de no esenciales, a partir del día 30 no se podían presentar ERTES de fuerza mayor. Y sí se pueden presentar. De hecho, todavía estamos presentando ERTES de fuerza mayor porque la circunstancia de paralización de la actividad puede haber venido posteriormente. El problema, que es lo que íbamos a analizar antes, es que hay una línea muy delgada para distinguir la situación de fuerza mayor originada por la crisis sanitaria, en esas actividades suspendidas o por arrastre las ha suspendido,
siempre y cuando estén dentro de los conceptos que establece el artículo 22 del Real Decreto 8, y aquellas otras que supongan una manera distinta, porque entre las otras que son las ETOP que hablábamos, económicas, técnicas, organizativas y productivas, a la única que entiendo yo que podemos apelar ahora en esta situación son a las productivas. Porque las causas económicas son aquella situación en la empresa cuando tiene una realidad de pérdidas, y esta circunstancia es una pérdida inducida, pero la verdadera causa es productiva. Es porque como consecuencia de esta actividad, por ejemplo, una industria que no le falten piezas de suministro, que pueda realizar su actividad, pero que como consecuencia de la paralización de otras industrias se ve mermado su facturado hasta niveles, como estamos viendo, del 15 o del 20%, pues se tiene que acoger alguna medida. Claro. Porque no Fíjate, puede... me está recordando, Pedro, ayer hablamos con el responsable, el representante de las empresas gasolineras de estaciones de servicio de Castilla y León, y justamente nos hablaban de ese porcentaje, de un 80, 85 hasta 90% de pérdidas, de falta de actividad. Claro, ¿qué pasa con todos esos gremios y sectores donde la actividad impide? Bueno. El problema es que una gasolinera no puede cerrar. Claro. Porque es una actividad esencial. Es una actividad Lo que tendrá que esencial. hacer es acogerse a alguna medida flexibilizadora, pues que le permita, mediante turnos, como también le baja la actividad, pues mediante turnos, etcétera, pues reducir la intensidad de su actividad laboral. Indudablemente. Bueno, ¿y qué pasa con todas esas, Pedro, por ir concretando, qué pasa con todas esas empresas, empresarios que por fuerza mayor, aplicando lo que comentabas, quieren presentar esos ERTEs y no se les están aceptando? Que no son uno ni dos, ¿eh? Pues un verdadero problema. Un verdadero problema porque otra vez se ha establecido normas pues con rapidez, confusas. Claro, tú tienes que presentar la solicitud, además por medios telemáticos, y tienes que presentarla con una explicación de la causa, y hay 5 días para resolver. Pero es que además, en esos 5 días desde que has presentado la solicitud, también a la empresa, en este caso a los asesores que gestionamos este tipo de cuestiones, tenemos que presentar también ante el SEPE la prestación para el trabajador. Entonces, ¿qué sucede si pasados los 5 días has presentado la documentación al SEPE para proporcionarle a tu trabajador la prestación por desempleo y todavía no te han resuelto? Además, en Castilla y León, como en otras comunidades, Principado de Asturias y Galicia, nos han ampliado el plazo de 5 a 10 días a través de una norma publicada en el BOCIL el día 30 de marzo, con una habilitación que da la Ley de Procedimiento Administrativo Común para poder ampliar de dudosa eficacia. Veremos a ver si no hay algún tipo de recurso, pero en principio estamos obligados a presentar en los 5 días la documentación al SEPE y nos pueden resolver al 8º, al 9º, hasta el 10º día denegándonos. Pues Pedro, seguiremos hablando de ello. La situación es más que preocupante para muchos empresarios, para muchas empresas que quieren acogerse a ese ERTE. Desde las asesorías estáis trabajando día y noche para sacar adelante esos expedientes, pero hablábamos esta mañana, Pedro, que lo vivís como propio y que lamentáis profundamente la situación que están viviendo. Te comentaba esta mañana, ¿no? Sí. Que la primera resolución favorable, pues me saltaron las lágrimas pensando en la empresa y que les habían concedido, una empresa de 30 trabajadores, que les habían concedido el ERTE por fuerza mayor. Se me saltaban las lágrimas de la tensión, ¿no?, que estamos viviendo en estos días. Y efectivamente, ¿cómo no va a ser propio si nuestros clientes son parte de nuestra vida? Efectivamente, la emoción a flor de piel, como no puede ser de otra manera. Pedro, si te parece, seguimos abundando en ello, seguimos hablando y tú explicándonos la forma, la manera y qué pueden hacer las personas que nos están viendo. Y bueno, que Cristina, ¿tú lo has entendido? Yo lo he entendido perfectamente porque lo explicas muy bien.
Por Muchas eso queremos gracias. que continúes en este programa. Gracias, un Muchas abrazo, gracias. Pedro Zarama. Un Gracias. abrazo. Adiós. Bueno, pues Marta, Marciel, cambiamos de tercio, sonreímos, disfrutamos con lo que hacen desde sus casas muchas familias de esta comunidad. Adelante, compañera. Pues sí, vamos a ver más vídeos de cuarentena, más vídeos de nuestros espectadores que están ahí dándolo todo, haciendo deporte, haciendo recetas de cocina, haciendo de todo para entretenerse esta cuarentena. Pero antes, cada día recibimos los ánimos, el apoyo, las palabras de aliento de rostros populares. Pues bien, hoy Alberto Velasco, un magnífico actor, nos manda un ánimo que va de manera muy cultural. Hola, soy Alberto Velasco y aquí estamos en la tercera semana de confinamiento. Yo quería poner la lupa, la atención en la cultura, en esta cultura que nos está salvando la cuarentena a través de todas las plataformas, todas las series online que tenemos a nuestra disposición para pasar el tiempo, a través de los músicos que ponen su talento en las redes, a través de los poetas, los escritores, todos regalando todo lo que tienen para que todos pasemos una cuarentena más amable. Creo que es algo que tenemos que agradecer cuando todo esto pase, porque económicamente para nosotros va a ser un desastre y vamos a salir de aquí todos juntos. Quedaos en casa, por favor. Nosotros pondremos de nuestra parte para hacerosla más amable. Un beso enorme. Vamos, castellanos, que nosotros podemos. Pues ahí estaban esas palabras de ánimo de Alberto Velasco, pero vamos a ver qué hacen los castellanos y leoneses en casa durante la cuarentena. Mándenos estos vídeos a nuestro WhatsApp 678-626-106. Bien, ¿recuerdan aquella mujer de la provincia de Valladolid que se ha hecho viral durante esta cuarentena porque la fuñigaron en el portal de su casa? Pues bien, a estos les han fuñigado también. Dile adiós al tío Paco. Pues fuñigamientos o fuñigaciones es lo que nos mandan a nuestro WhatsApp. Queremos seguir viendo más vídeos de cocina, de deporte, de lo que quieran a nuestro WhatsApp. Claro que sí, a nuestro WhatsApp. Una pausa. Marta, a la vuelta de la pausa tendremos, Marta y todos los telespectadores, a India Martínez en directo con todos nosotros. No se lo pierdan.